Ella no te extraña porque fuiste bueno con ella. No te extraña porque fuiste comprensivo, ni porque la escuchaste, ni diste todo. De hecho, muchas veces te recuerda más cuando ya no estás que cuando estabas. Y no es casualidad. ¿Quieres saber cuándo una mujer empieza a extrañarte de verdad? Cuando descubre que ya no tiene poder sobre ti, cuando se da cuenta que tú, el que siempre estuvo, ya no está más, cuando el silencio que antes ignoraba ahora le duele. Eso es lo que la vuelve loca, porque el verdadero impacto no lo dejas con palabras lindas ni con favores, lo dejas con tu ausencia bien posicionada. Y aquí es donde los hombres se equivocan. Creen que mientras más dan, más van a ser extrañados, y no, mientras más te da sin límite, menos te valora. Pero cuando tú te retiras sin drama, sin suplicar, sin explicaciones y ella empieza a notar que ya no estás pendiente, que no reaccionas, que no le escribes, que no caes, ahí empieza el verdadero juego psicológico. Ahí es cuando su mente empieza a buscarte, aunque su orgullo no quiera, ahí es cuando se pregunta, ¿por qué ya no me busca? ¿Qué cambió? ¿Será que ya no le importó? Y en ese espacio de duda, de misterio, de vacío emocional, empieza a extrañarte como loca, no por lo que hiciste por ella, sino por lo que dejaste de hacer. Hoy vamos a ver cuando una mujer realmente empieza a sentir tu ausencia, qué cosas tienes que hacer o dejar de hacer para que su cabeza dé vueltas por ti, aunque ya no lo diga. Este no es un video para vengarse, es un video para que entiendas cómo funciona el deseo desde el desapego. Y como tú, sin rogar, sin perseguir y sin demostrar necesidad puedes volverte inolvidable. 1. Cuando nota que ya no la persigues, esto es automático. Una mujer empieza a extrañarte cuando se da cuenta de que ya no la estás persiguiendo. Al principio puede parecer que no le importa. Te ignora, te deja en visto, responde con frialdad y tú, como muchos, probablemente seguías insistiendo, intentando, buscando cualquier reacción de ella, pero llega el momento en que tú te detienes, no porque estés jugando, sino porque te das cuenta que no vas a seguir corriendo detrás de alguien que no te valora, y cuando eso pasa, cuando tú desapareces del radar emocional sin hacer escándalo, ella lo nota. Nota tu ausencia, nota que ya no llega ese mensaje, que ya no estás pendiente de lo que sube, que ya no eres el primero en reaccionar, que ya no hay movimiento de tu parte. Y ahí empieza lo interesante, el silencio se convierte en ruido para ella. Lo que antes era normal que tú la buscaras, ahora es una ausencia que le genera preguntas. ¿Por qué ya no me habla? ¿Se cansó? ¿Conoció a otra? ¿Ya no le importó? Y esas preguntas, aunque no las diga, empiezan a girar en su mente. Y eso, hermano, es el inicio del extrañarte. Porque el deseo no vive en lo que tiene asegurado, sino en lo que ya no puede controlar. Tú antes eras constante, predecible, disponible, ahora, sin decir nada ya no estás. Y eso rompe su ego, rompe la rutina emocional que tenía contigo y sobre todo rompe su poder. Y cuando una mujer siente que perdió el poder sobre ti, su mente no lo soporta. Empieza a dudar, a imaginar, a revisar tus redes, a pensar en ti sin querer. La ironía, cuando más la buscabas, menos te valoraba. Cuando te detuviste, empezó a extrañarte. Así que escúchame bien. El que deja de perseguir empieza a ser perseguido. 2. Cuando no reaccionas a sus provocaciones, una mujer puede no decirte que te quiere, pero va a probar si todavía te tiene. ¿Cómo? Con provocaciones sutiles. Publica una foto casual pero llamativa, responde con frialdad a tu último mensaje. Te ignora en línea, pero ve todas tus historias. Aparece y desaparece sin explicación y lo hace por una sola razón. Quiere ver si tú todavía reaccionas. Quiere comprobar si sigues enganchado, si sigues pendiente, si puedes seguir manejando tu atención emocional. Quiere validar su poder. Ahora, cuando tú caes en el juego, cuando le respondes con reclamos, con indirectas, con mensajes largos, ella siente que sigue teniendo el control y no te extraña, te estudia.
Pero cuando tú no reaccionas, cuando ves la provocación y simplemente no te mueves, ahí se desestabiliza, porque su plan era hacerte sentir algo, celos, rabia, ansiedad, dudas, y tú simplemente nada. Eso le duele más que cualquier palabra porque no se trata de indiferencia forzada, se trata de que tú ya no estás en el mismo juego y eso es lo que la saca de control. Ahí es cuando empieza a preguntarse, ¿ya no le importo? ¿Por qué no dice nada? ¿Le da igual lo que hago? Y en ese silencio tuyo, en esa no reacción, es donde empieza a extrañarte, porque antes podía mover tus emociones con una sola historia. Ahora ni siquiera sabes si la estás viendo. Y eso, aunque no lo diga, la desespera. Hermano, recuerda esto. Cuando tú no reaccionas, ella empieza a hacerlo. La ausencia de reacción no es debilidad, es poder, es dominio y sobre todo es una señal de que tú ya no estás en el lugar donde ella tenía control, y cuando pierde ese control, empieza a necesitarlo otra vez. 3. Cuando te ve bien sin ella, esto, hermano, la desarma. Una cosa es que te alejes, otra muy distinta es que te alejes y te vea mejor. La mayoría de hombres, cuando una mujer los deja o se aleja, se apagan, se ven tristes, se encierran, desaparecen del mundo o empiezan a publicar indirectas con dolor. ¿Y qué piensa ella? Aún lo tengo donde quiero, todavía no se levanta. Pero cuando tú desapareces en silencio y vuelves a aparecer con más enfoque, más energía, mejor presencia, más tranquilidad, eso le explota la cabeza porque lo último que esperaba era que tú crecieras sin ella. Y no hablamos solo de fotos, hablamos de que se te nota distinto. Ya no estás tan disponible, hablas menos, te ves ocupado, tranquilo, más firme, no estás buscando validación. Ella empieza a notarlo. ¿Por qué está más callado? ¿Por qué se ve tan bien ahora? ¿Por qué parece que ya no me necesita? Y en ese momento lo que era indiferencia se convierte en nostalgia, porque antes, cuando estabas pendiente eras normal. Ahora que estás mejor sin ella, eres un misterio. Y lo que no entiende, lo que no controla, lo que ve avanzar sin necesitarla, empieza a dolerle, porque sin darte cuenta le diste a entender algo muy fuerte. Tú no eras la razón de mi bienestar y tu ausencia no me frenó, me impulsó, eso, sin decir una palabra, la pone a pensar. Y cuando una mujer piensa demasiado en ti, aunque no lo diga, ya empezó a extrañarte. Así que no busques vengarte, no publiques indirectas, simplemente crece en silencio, vive mejor, muéstrate sin esfuerzo, porque el que se ve mejor sin ella siempre termina en su cabeza. 4. Cuando otra mujer se interesa en ti. Este punto es tan crudo como real. Una mujer empieza a extrañarte como loca cuando se entera que otra te está mirando. Sí, aunque no lo diga, aunque se haga la indiferente, aunque diga me da igual. Por dentro arde, porque de repente ese hombre que tenía disponible, que no le llamaba tanto la atención, que ya no era para ella, ahora es deseado por otra. Y eso lo cambia todo, no se trata de celos superficiales, es más profundo. Es su ego sintiendo que perdió algo que otro está disfrutando y ahí es cuando se activa su instinto. Si otra lo quiere, ¿será que yo no vi su verdadero valor? ¿Qué está viendo ella que yo no vi? Y de la duda pasa al deseo. Empieza a extrañarte, a pensar en lo que tenían, a revisar conversaciones viejas, a entrar a tu perfil, y lo curioso es que eso ocurre sin que tú digas ni una palabra. Solo basta que te vea en una historia con otra, que escuche que alguien te está hablando, que se entere que tú ya no estás tan solo y su mente empieza a correr, porque ya no eres solo el que estaba ahí. Ahora eres el que alguien más quiere y eso te da otro valor, no porque ella te ame de repente, sino porque el deseo muchas veces aparece cuando hay competencia, y si tú mantienes la calma, si no reaccionas, si no caes en el juego de hacerla sentir celos directamente, sino que simplemente vives y atraes, ella no va a poder sacarte de la cabeza. Porque donde antes tenía control, ahora tiene dudas y donde hay dudas, hay espacio para extrañarte. 5.
Cuando no respondes como antes, golpea diferente, porque una mujer no espera que cambies tu forma de responder hasta que lo haces. Ella se acostumbró a que tú estabas siempre disponible. Respondías rápido. Mantenías el interés aunque ella fuera fría, le dabas atención aunque ella te ignorara. Y eso se vuelve parte de su rutina mental. Te tiene medido, te tiene seguro, pero el día que tú cambias la forma en que respondes, sin avisar, sin justificarte, sin pelear, ella lo siente como una pérdida. Ya no contestas al instante, ya no caes en cada conversación vacía, ya no llenas los silencios, ya no mandas el emoji cariñoso, ya no muestras ansiedad por mantener la conexión y eso, aunque parezca pequeño, desestabiliza su percepción de ti porque se da cuenta de que algo cambió, que ya no estás en el mismo nivel emocional, que ya no estás disponible emocionalmente como antes. Y ahí aparece la incomodidad. ¿Qué le pasa? ¿Estará con alguien más? ¿Se le acabó el interés? Y en esas preguntas empieza a extrañarte. Empieza a mirar el celular con la esperanza de ver más de ti. Empieza a buscar señales. Empieza a pensar. La clave no es que te alejes por orgullo, es que ya no eres el mismo hombre necesitado de antes. Y eso no se dice, se demuestra, con calma, con presencia, con menos reacción, porque cuando tú cambias tu forma de responder, ella cambia su forma de pensar en ti y muchas veces ahí empieza el deseo que antes no tenía. Recuerda esto, si no cambias tu energía, ella nunca cambia su percepción y a veces basta con dejar de responder como antes para que te empiece a extrañar como nunca. 6. Cuando ve que no dependes emocionalmente. Este es uno de los momentos más poderosos para activar su mente cuando ella se da cuenta de que tú ya no estás emocionalmente atado a lo que diga, haga o piense, porque muchas veces ella no se va físicamente, pero sabe que te tiene emocionalmente atrapado. Sabe que con una historia te activa, sabe que si te escribe vas a responder al instante. Sabe que si se aleja tú vas a insistir, sabe que si te habla te emociona, eso le da control y mientras tenga ese control no te extraña. Pero cuando de un momento a otro tú empiezas a moverte diferente, ya no respondes igual, ya no actúas desde la emoción, ya no estás pendiente y sobre todo ya no reaccionas como antes, ella lo nota y no solo lo nota, lo siente. Siente que ya no puede jugar con tu mente. Siente que ya no vives esperando una señal suya. Y ahí por primera vez empieza a pensar, ¿será que de verdad ya no le importo? ¿Qué pasó con ese tipo que me tenía tan presente? ¿En qué momento se desconectó de mí? Esa desconexión emocional tuya la rompe internamente porque ya no puede leer tus intenciones, ya no sabe si aún la deseas, ya no sabe si tiene tu atención y eso aunque no lo diga le quema por dentro. Porque nadie extraña lo que controla, pero todos extrañan lo que no pueden manejar. Cuando tú ya no dependes emocionalmente, ella empieza a sentir el vacío y ese vacío, si aún hay algo de conexión, se transforma en deseo y ahí empieza a mirar tu mundo, tu energía, tu calma, tu distancia. Y si lo manejas bien, sin arrogancia, sin resentimiento, empieza a volver poco a poco, pero con otra actitud, porque el hombre que no depende emocionalmente es el hombre que más impacto genera en su cabeza. 7. Cuando tú desapareces sin explicaciones, este es un golpe silencioso, pero devastador. Cuando tú te vas y no dices por qué, eso la descoloca. La mayoría de hombres cuando se alejan lo hacen explicando. Necesito espacio. Me siento ignorado. No quiero seguir insistiendo. Esto no está funcionando, y aunque esas frases suenen maduras, ella las interpreta como una última forma de buscar su atención. Pero cuando tú simplemente desapareces sin drama, sin excusas, sin explicaciones, eso la rompe internamente porque lo inesperado tiene más impacto y tu silencio le grita todo lo que tus palabras no dijeron. Le muestra que te cansaste, le demuestra que ya no estás para juegos, le deja claro que no necesitas aprobación y cierre y eso, aunque no lo reconozca, la hace pensar en ti más de lo que le gustaría. Se pregunta si hiciste contacto con alguien más, si estás en paz sin ella, si vas
a volver, si ya no la necesitas, si de verdad te fuiste para siempre. Ese misterio que dejaste sin una sola palabra se convierte en ruido constante en su cabeza y cuanto más silencio mantienes, más fuerte se hace tu presencia emocional, porque ahora no estás pidiendo explicaciones, no estás reclamando, no estás rogando, simplemente no estás. Y en esa ausencia ella empieza a valorarte, empieza a pensar en lo que tenía, empieza a reconstruir todo en su mente y si alguna vez sintió algo por ti, ese algo resurge. Porque el hombre que sabe irse sin escándalo, con madurez, con dignidad, es el que más deja huella. No te vayas para manipular. No te vayas con orgullo. Vete cuando entiendas que tu valor no se explica. Se demuestra con distancia. Y si lo haces bien, ella te empieza a extrañar desde el silencio que no entendió. 8. Cuando empieza a compararte con otros. Esto siempre llega. Tarde o temprano ella va a conocer a otros hombres, va a hablar con alguien nuevo, va a salir a explorar, a intentar llenar ese espacio que dejaste y al principio puede parecer que todo bien, que ya te superó, que te olvidó rápido, pero no. Lo que en realidad está haciendo es poner a prueba su propia decisión y es ahí donde ocurre lo inevitable. Empieza a compararte, compara cómo la mirabas, compara cómo hablabas con ella. Compara tu energía, tu forma de estar presente. Compara cómo te hacías respetar. Y aunque esté con alguien más, en su mente apareces tú, porque los hombres no son iguales. Y tú dejaste una huella, aunque ella no lo haya dicho en su momento, y en esa comparación silenciosa, ella empieza a valorarte de verdad, porque se da cuenta que el nuevo tipo no tiene la misma presencia. Habla de más o de menos, no la hace sentir igual, no tiene dirección emocional, no tiene el misterio que tú tenías y entonces pasa algo curioso. Te empieza a extrañar aunque esté con alguien más porque ahora ya no está idealizando lo que venía, ahora está recordando lo que perdió. Y ese recuerdo cuando se activa emocionalmente la pone en un conflicto interno porque no puede decirlo, pero sí lo siente. Y ahí, hermano, es donde tú ganas, no porque vuelvas, no porque ella regrese, sino porque entiendes algo clave. Cuando tú dejaste de estar, ella empezó a valorar y cuando vio que nadie más era como tú, empezó a compararte y en esa comparación te volviste único, así que nunca te preocupes cuando ella hable con otro. Solo asegúrate de que tu presencia haya sido real, fuerte, auténtica, porque si lo fue, ninguno más va a estar a tu nivel. 9. Cuando tú sigues creciendo sin mencionarla, este momento es silencioso, pero brutal para ella, porque una cosa es que tú desaparezcas, pero otra cosa muy distinta es que desaparezcas y empieces a crecer, y lo más impactante, sin hablar de ella, sin mencionarla, sin indirectas, sin drama. La mayoría de hombres después de una desconexión con una mujer caen en dos extremos. Se hunden emocionalmente y lo hacen público o empiezan a demostrarle, mira cómo me va sin ti, lleno de indirectas baratas. Y eso, aunque suene duro, no genera atracción, genera lástima o vergüenza. Pero cuando tú te retiras en silencio y poco a poco empiezas a subir, te ves mejor, te expresas mejor, tienes nuevos proyectos, sales con gente nueva, se nota que estás enfocado y no haces alarde de nada. Eso la destroza por dentro, porque le estás mostrando algo que no esperaba. Yo no crecí para demostrarte nada, crezco porque es lo que soy. Y en su mente aparece la pregunta que más la mueve. ¿En qué momento se convirtió en este hombre? Y como no hablas de ella, no la mencionas, no la buscas, ella empieza a sentir que tú ya no estás emocionalmente atado. Y eso, hermano, la golpea porque antes eras parte de su historia, ahora estás escribiendo la tuya sin incluirla, y no hay nada más atractivo que un hombre que crece en silencio, sin necesidad de competir, ni herir, ni demostrar. Simplemente vive, mejora y trasciende. Y si alguna vez ella te subestimó, ahora te mira desde otra perspectiva, no porque tú lo dijiste, sino porque tu realidad lo muestra, así que sigue creciendo, no para probar nada, sino porque ese es el verdadero castigo para quien no te valoró,
verte brillar sin decir una palabra. 10. Cuando tú ya no la eliges, aunque podrías, este es el golpe final. Una cosa es que tú no estés con ella porque no pudiste. Otra muy diferente es que sí podrías estar, pero ya no quieres, y eso, hermano, la rompe internamente porque ella en el fondo sabe que tú fuiste real, que estuviste ahí, que diste energía, presencia, dirección y que si hoy decidieras volver probablemente podrías, pero ya no lo haces. No porque odies, no por orgullo, sino porque creciste tanto que ya no te interesa volver atrás. Y esa decisión tuya, aunque no se diga, se siente, ella lo intuye. Ve tus ojos y sabe que ya no estás ahí. Ve tus movimientos, tu enfoque, tu calma y entiende que aunque sigas siendo amable, ya no la estás eligiendo. Y eso es lo que la hace extrañarte como loca, porque no hay nada más poderoso que la energía de un hombre que dice sin palabras. Sí, podríamos hablar, pero ya no lo necesito. Ahí es cuando ella se da cuenta de que la puerta que siempre estuvo abierta ahora está cerrada. Y no por rabia, sino por evolución, porque tú ya no estás en el mismo lugar emocional, porque ya no buscas validación, porque te diste cuenta de que el valor no se suplica, se mantiene con o sin ella, y aunque ella no lo diga, aunque no te escriba, aunque actúe normal, por dentro lo siente. Porque no hay castigo más fuerte para una mujer que saber que un hombre que la quiso de verdad ya no la elige. Y ese hombre, hermano, eres tú. Una mujer no te empieza a extrañar cuando te vas, te empieza a extrañar cuando se da cuenta de que ya no puede volver a tenerte, y eso, hombre, no se logra rogando, ni demostrando, ni peleando. Se logra con crecimiento silencioso, con control emocional, con desapego firme. Tú no estás aquí para probarle nada a nadie. Estás aquí para convertirte en el tipo de hombre que se hace imposible de olvidar, aunque ella nunca lo diga. Y si alguna vez te preguntaste, ¿qué tiene ese tipo que ella no puede soltarlo? La respuesta es esta, ya no la necesita y aún así podría tenerla. Esa es la verdadera fuerza. Ese es el punto al que tú tienes que llegar. Déjame en los comentarios. ¿Te pasó? Ella volvió cuando tú ya no querías. ¿Te extrañó después de perderte? Quiero leerte, responderte y ayudarte a ver qué fue lo que hiciste bien o lo que puedes hacer mejor. Estamos aquí para crecer juntos sin excusas, sin vergüenza y con total claridad.